Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2024 de la EPS indígena Anas Guayú. Este es un espacio de diálogo, transparencia y participación en el que presentamos de manera clara y accesible los logros, avances y retos que hemos tenido durante el último año de gestión. Esta jornada se realiza en cumplimiento de la Ley 489 de 1998, así como del Decreto 1018 de 2007 a la Circular Única 047 del 2007 y sus modificaciones posteriores. Le damos cordialmente la bienvenida y haciendo cumplimiento a las políticas de participación social y salud que promueven el ejercicio del control social y el derecho de las comunidades a estar informadas sobre la gestión de las entidades públicas. A continuación les presento los lineamientos para el correcto desarrollo de esta jornada. Esta audiencia tendrá una duración aproximada de 2 horas y se dará estricto cumplimiento a la agenda establecida. Las intervenciones se limitarán a los temas abordados durante la rendición. Podrán realizarse de 2 formas, a través del chat activo en esta transmisión virtual, donde podrán dejar sus preguntas y observaciones, y de forma presencial por parte de quienes se inscribieron previamente a través de nuestra página web. Las intervenciones deberán realizarse en el marco del respeto sin constituirse en espacios de debate o confrontación. La EPS indígena Anas Guayú dará respuesta por escrito a aquellas inquietudes que por su complejidad o por limitaciones de tiempo no puedan resolverse durante el tiempo de esta audiencia. Estas respuestas serán emitidas dentro de los términos establecidos por la ley para el derecho de petición. El ingreso presencial se hará realizado únicamente a través de inscripciones previas mediante verificación de cédula al momento de la llegada. No se permitirá el ingreso de armas ni de personas que evidencien estado de embriaguez o presenten comportamientos inadecuados, garantizando así un ambiente seguro y respetuoso para todos. Para el desarrollo de esta jornada contaremos con una agenda organizada en 6 bloques temáticos que serán presentados por nuestro equipo directivo. El orden será el siguiente. Primero, apertura institucional a cargo de la doctora Beda Margarita Suárez, gerente de la EPS indígena Anas Guayú. Segundo, prestación de servicios en salud, que será presentado inicialmente por el director de aseguramiento y tecnología, el ingeniero Yersin José Duarte. Y posteriormente intervendrán el director de auditoría Juan Carlos Jaramillo, la directora de gestión del riesgo primario en salud Laura Luna, la directora de Servicios en Salud Osiris Choles y por último el doctor Luis Buendía, como representante de la Dirección de Gestión de Cohortes. Como tercer punto tenemos Red y Contratación a cargo de Rosángela Toro, coordinadora de gestión contractual encargada. Como cuarto punto está la satisfacción de usuario, también bajo la presentación de la doctora Osiris Choles. Quinto, aspectos jurídicos a cargo de la oficina jurídica en representación de la abogada Nilda González. Y por último tenemos el punto encargado de cerrar con los espacios de participación ciudadana, donde los asistentes podrán expresar sus inquietudes y observaciones y nuestro equipo directivo podrá atenderlos en tiempo real. Los invito a estar muy atentos a cada intervención y a participar activamente en el chat en vivo en el cierre de este encuentro. Y ahora, para dar apertura formal a esta audiencia, invito a la doctora Beda Margarita Suárez Aguilar, gerente de la EPS indígena Anas Guayú, para que nos comparta sus palabras de bienvenida e instalación. Doctora, adelante. Muy buenos días a todos. Anas Guatama, Tasaken Puchuare, Taneria Beda Margarita Suárez, Chon Uria Nataya. Bienvenidos todos, muy buenos días a la rendición de cuentas de la EPS indígena Anas Guayú de la vigencia 2024. Este es un ejercicio que vamos a realizar contemplando toda la reglamentación que existe al respecto y las políticas de participación social, en donde reafirma la participación de los ciudadanos, de todos los actores del sector salud en la gestión administrativa de las instituciones, con un enfoque respetuoso y proactivo. Esta rendición de cuentas se enmarca en los principios de transparencia, eficiencia, eficacia, responsabilidad social y control ciudadano,
permitiendo que nuestros usuarios, que todos los actores, nuestras autoridades tradicionales, las comunidades, conozcan los avances, logros, retos y dificultades que hemos enfrentado durante el año inmediatamente anterior en el ejercicio de nuestra función como una entidad iniciativa de las autoridades tradicionales del departamento de La Guajira. Nuestra institución tiene un contexto normativo, además de la reglamentación especial que existe en salud, también nos regimos por reglamentación especial indígena, propia para este tipo de instituciones que son iniciativas de los pueblos indígenas. En nuestro caso, nos conformamos por iniciativa de las autoridades tradicionales del pueblo Wayuu, la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales hace 24 años y tenemos una misión fundamental que consiste en garantizar un plan de beneficios, garantizar la afiliación a una población que no tiene capacidad de pago, trabajar fuertemente en la gestión de riesgo, todo con miras a garantizar la permanencia social y cultural de nuestro pueblo Wayuu. Tenemos unos ejes estratégicos para el 2024 que trabajamos y hace parte fundamental de nuestra plataforma estratégica. Primero, gestión del cambio. Segundo, enfoque étnico y cultural. Tercero, cultura organizacional enfocada en el usuario. Y cuarto, éxito organizacional. Cuando hablamos de gestión del cambio, ¿cuáles ejes trabajamos fuertemente? Primero, el volver muy robusta nuestro gobierno corporativo mediante la capacitación al Consejo Directivo, a la Junta de Control Social, al Consejo Étnico y Cultural en temas relevantes relacionados con la permanencia de nuestra institución, la sostenibilidad corporativa, ciberseguridad, inteligencia artificial y por supuesto retomando ejes fundamentales que marcan la impronta EPS indígena Anas Wayuu. Realizamos reingeniería de procesos, enfoque de gestión de riesgo, robustecimiento de nuestro sistema de información, comunicaciones estratégicas y gestión humana. Tenemos un enfoque étnico y cultural que hace parte de nuestros ejes estratégicos, que trabajamos fuertemente en el año inmediatamente anterior, consistente en fortalecimiento organizacional en el marco de un sistema indígena de salud propio intercultural, robustecimiento e intervención comunitaria y comunicación fluida con nuestras autoridades, sinergia de gobierno a gobierno y participación en espacios de diálogo con nuestras autoridades tradicionales y otras estructuras propias que estos han tenido la iniciativa de conformar. Tenemos un modelo de gestión gerencial caracterizado por vinculación de recursos humanos en constante fortalecimiento de sus capacidades para evitar cualquier forma de discriminación, un plan de medios apropiados socioculturalmente, tenemos una estrategia que se llama Sembrando la Palabra, la caracterización con variables etnográficas, eje fundamental para los procesos de gestión de riesgo, construcción conjunta con nuestras autoridades de rutas y contratación diferencial que incorporan servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todo esto desde la perspectiva, desde nuestra mirada como pueblo Wayuu. Estrategias de mucha cercanía de la EPS indígena Anas Wayuu con los municipios en donde tenemos la mayor cantidad de nuestros afiliados, consistió en una estrategia denominada Anas Wayuu en el territorio, que buscaba pues mejorar la experiencia del usuario en la atención y prestación de servicios de salud mediante la sinergia de Anas Wayuu y su red prestadora de servicios de salud realizados el año inmediatamente anterior en los municipios de Uribia y Manaure. Una plataforma estratégica que tiene una vigencia del 2024 al 2027, definida su misión, su visión y unos valores organizacionales que marcan la gestión de nuestra institución, fundamentada en el cumplimiento de las normas en salud, de la reglamentación indígena y por supuesto del mandato de las autoridades tradicionales, tanto fundadoras como aliadas de nuestra institución. Bueno, lo que tiene que ver con un contexto operativo, por mandato de sus autoridades tradicionales somos una EPS que solo estamos en el departamento de La Guajira como una forma de cohesión cultural. Estamos en 7 de los 15 municipios y tenemos 8 sedes administrativas. De toda la población afiliada en el departamento de La Guajira, Anas Wayuu cubre el 31% de la población afiliada en nuestro departamento. Tenemos 276.440 afiliados, siendo el mayor número en nuestro municipio de Maicao, le sigue Uribia, Riohacha, Manaure, Albania,
que coincide con las organizaciones cuna de la EPS indígena Anashuayú. Tenemos 328 afiliados para el 2024 y representando esto un incremento de empleos directos del 14,69%. En lo que tiene que ver con temas de equidad y género, el 61% de nuestros trabajadores pertenecen al género femenino, el 39% hombres y 57% se reconocen como pertenecientes al grupo étnico wayú. Parte del ejercicio que nosotros realizamos el año inmediatamente anterior fueron las reuniones con las EPS indígenas en nuestro territorio, son 5, y les quiero compartir este ejercicio de consolidación de retos y fue resultado de una de las reuniones que tuvimos el año pasado, las 5 EPS indígenas. Estos son los retos a los que estamos enfrentados y en los que hemos tenido que sortear y que en todo momento hemos contado con el acompañamiento de nuestras autoridades tradicionales y en la comunicación fluida con las entidades territoriales y por supuesto el Ministerio de Salud. Bueno, aquí están los riesgos, gestión de riesgo en salud, la alta siniestralidad, el envejecimiento de la población, la intervención de determinantes sociales que no es tan fuerte y eso condiciona la salud de nuestra población, gestión de riesgo operativo, la capacidad resolutiva de la red en los territorios, el tema de selección adversa en nuestra institución, las afiliaciones de oficio. De hecho, hay un aspecto fundamental propio de la EPS indígena Anashuayú y es el fenómeno migratorio que ha traído a nuestra institución la aparición de enfermedades emergentes. El riesgo legal, el riesgo financiero, el riesgo organizacional. Son riesgos determinados en ejercicios que hemos hecho las EPS indígenas con el acompañamiento de los equipos étnicos y culturales, de las autoridades tradicionales y son riesgos a los que ninguna entidad, pienso, del sector salud ha sido ajeno a estos aspectos fundamentales. Esta diapositiva me parece muy interesante porque muestra que a pesar del contexto de incertidumbre en que nos encontramos, siempre estamos trabajando en la búsqueda de minimizar el impacto de todos los aspectos claves que condicionan la gestión de una EPS en nuestro territorio. Lo que tiene que ver con el contexto de la EPS indígena Anashuayú en un nuevo ambiente de reforma, nosotros realizamos tanto desde el año 2022 junto con otras estructuras propias 4 encuentros de autoridades tradicionales que dieron como resultado unos mandatos en donde ratifica la disposición de las autoridades tradicionales en apoyo a su estructura propia, la EPS indígena Anashuayú, y nos deja también entre muchos elementos que hacen parte de ese mandato la tarea de continuar en espacios de trabajo con el gobierno nacional con miras a concertar elementos que afectan nuestra gestión y que llevan, tal cual como lo establecen las normas y tratados internacionales, la permanencia social y cultural de los pueblos, del pueblo indígena wayú y las iniciativas que estos han conformado, es decir, la EPS indígena Anashuayú. Otro aspecto importante, la gestión de riesgo ante el aumento de la siniestralidad, aquí ha sido clave y aprovecho este espacio para agradecerle a la red prestadora de servicios de salud, al equipo de trabajo, al apoyo de las autoridades tradicionales, porque las estrategias han estado encaminadas a enmarcarlas en la triple meta con miras a dar respuesta a esta realidad que es el aumento de la siniestralidad, la identificación de las causas, el envejecimiento de la población. Hemos recibido población nueva, migrantes nacionales, selección adversa, asignación forzosa y también otros aspectos que hemos trabajado de manera concertada con estos actores que mencioné al inicio. Otro aspecto fundamental es la estandarización, ajuste de procesos, revisión de todos los elementos normativos y documentales que nos permiten dar respuesta a todas las demandas que requiere el Sistema General de Seguridad Social en Salud y las expectativas y necesidades de nuestras autoridades. Le reiteramos la bienvenida y le doy paso a mi compañero de aseguramiento. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Veda. Nuevamente, buenos días. Un saludo especial para las autoridades tradicionales, afiliados y comunidad en general que nos están escuchando en la rendición de cuentas de la EPSI Anashuayú, año 2024. A continuación les voy a presentar
la caracterización poblacional de la EPSI Anashuayú durante el año 2024. A través del siguiente tablero de control podemos ver que a corte 31 de diciembre de 2024, la EPSI Anashuayú terminó con una población afiliada de 276.440 afiliados, distribuidos entre el régimen subsidiado con 261.422 afiliados y en el régimen contributivo por movilidad 15.018 afiliados. Es importante indicar que la EPSI Anashuayú está habilitada para operar en 7 de los 15 municipios del departamento de La Guajira, como lo son el municipio de Maicao, Uribia, Manaure, Riohacha, el municipio de Albania, Barrancas y Distracción. En el tablero de control también podemos ver la distribución de la población afiliada de acuerdo al lugar donde residen. Podemos ver que el 65% reside en zona rural o rural dispersa y el restante en zona urbana. También podemos ver la distribución de la población indígena, donde podemos ver que el 75% de la población afiliada de la EPSI Anashuayú corresponde a población indígena del pueblo Guayú. Asimismo, también podemos ver la distribución por grupos etarios, personas con discapacidad, personas gestantes, lo cual nos permite tener identificada la población con el fin de brindarle una atención oportuna y de acuerdo, digamos, a las condiciones que tenga nuestra población. Ha sido un placer para mí presentarles la caracterización de la EPSI Anashuayú durante la vigencia 2024. Para hablarnos sobre los resultados en cuanto a la calidad de prestación de servicios tenemos al doctor Juan Carlos Jaramillo. Adelante, doctor. Buenos días a quienes nos escuchan y ven en esta transmisión de parte de la EPSI Anashuayú y para presentar los resultados en cuanto a la calidad en la prestación de servicios de la EPSI Anashuayú por parte de la Dirección de Auditoría. En cuanto al monitoreo de la asignación de citas, tenemos que para medicina general y odontología la oportunidad está menor a los 3 días normados, y en cuanto a especialidades básicas como cirugía general, ginecobstetricia, medicina interna y pediatría están por debajo de los estándares esperados, incluso por debajo de la línea nacional. En cuanto a la entrega de medicamentos, la oportunidad con la que estos se entregaron fue bastante alta, alcanzando un 98% en las entregas oportunas. El restante de las entregas se hicieron dentro de las 48 horas normadas, lográndose la entrega de la totalidad de los medicamentos a nuestros usuarios, considerando las barreras y limitaciones presentadas a nivel nacional en cuanto al abastecimiento de medicamentos, especialmente medicamentos de alto costo. En cuanto a la formulación y a las entregas, tenemos que la gran mayoría se entregaron dentro del tiempo esperado. El 7% de todas las fórmulas que tuvieron posfechadas fueron debido a desabastecimiento de medicamentos y precisamente a cambios en cuanto al abastecimiento de medicamentos en el mercado nacional, lo cual produjo atrasos. Sin embargo, se cumplió con el 100% de la entrega de estos medicamentos a nuestros usuarios. En cuanto a la resolución 256, la oportunidad en la autorización de estudios diagnósticos de medicina nuclear, cirugías de cataratas, reemplazo de caderas y el tiempo promedio de revascularización cardíaca
estas se dieron con una oportunidad menor a un día en la gran mayoría de los casos. La media nacional está alrededor de 3 a 5 días, siendo la EPSI utilizando un estándar muy por debajo de la línea nacional. Para hablarnos sobre la prestación de servicios en salud, invitamos a la directora de Gestión del Riesgo en Salud Primaria, Laura Luna. Darle las gracias a todos los participantes en esta rendición de cuentas de la EPSI ANAS Guayú. Gracias a todos y todas por participar. Pasaremos a revisar entonces cómo fueron las actividades que se ejecutaron para la atención primaria en salud en la EPSI ANAS Guayú. Para poder impulsar estas acciones de atención primaria, la EPSI desarrolla actividades de acción de inducción a la demanda. En el año 2024 generamos acciones a un total de 41.152 usuarios que fueron canalizados, permitiendo un incremento relacionado con el año 2023. Esto nos permitió aumentar las coberturas en cada uno de los programas, servicios y tecnologías que se garantizan durante la atención primaria a través de nuestra red de atención en cada uno de los municipios donde hacemos presencia. En la ruta de promoción y mantenimiento para la salud, en el año 2024, logramos mejorar las coberturas en cada uno de los cursos de vida, especialmente en el curso de vida de primera infancia y de adultez, logrando coberturas en más de 47.520 afiliados en el curso de vida de adultez y de 32.340 en primera infancia. ¿Esto en qué representa? En que hemos llegado aún más a la población. Nos ha permitido mejorar la detección temprana y obviamente generar acciones de protección específica a nuestra población afiliada. Esto también lo hemos hecho en compañía de esos equipos básicos en salud que se encuentran distribuidos en los 7 municipios donde hace presencia la EPSI ANAS Guayú. Cada año hemos aumentado el número de equipos básicos en salud distribuidos en el territorio, en la zona rural. Este aumento notable en las coberturas ha permitido mejorar la prestación del servicio, especialmente el mayor aumento de equipos básicos ha sido en el municipio de Uribia y en el municipio de Maicao, y esto ha fortalecido también esas estrategias que se han venido generando al interior de las comunidades para permitir que la población tenga mayor acceso a los servicios de atención primaria. Otro de los programas bandera de la EPS es el programa ampliado de inmunizaciones PAI, el cual se encuentra distribuido en los 7 municipios con gran acogida, especialmente en la población infantil, logrando tener coberturas óptimas y coberturas útiles en cada uno de los municipios donde hacemos presencia. Hemos venido fortaleciendo el acceso de la vacuna de VPH a la población de 9 a 17 años en niños y niñas en los centros educativos a través de las diferentes estrategias y articulación con las instituciones educativas, así como la vacunación para los menores de 5 años con el ingreso a la JUCA, la articulación con las entidades territoriales que nos han llevado a lograr las coberturas que hoy en día tenemos. Estas jornadas de vacunación que a bien nos invitan las entidades territoriales, pero que también son lideradas muchas de ellas por la EPSI, como Vacunarse y Salvar Vidas, nos ha permitido lograr y permitir ese acceso. En la vacunación del mes de enero logramos una colocación de 25.346 dosis en la población afiliada, y terminamos a diciembre en la última jornada con 20.120, es decir que mantuvimos unas coberturas de dosis aplicadas en estas jornadas de más de 25.000 dosis en promedio. Relacionado con nuestra ruta materno-perinatal, para el 2024 logramos cerrar una cohorte con 5.544 gestantes captadas durante el 2024.
un leve descenso relacionado con el año 2023, lo que evidencia que se ha generado un control de la natalidad por el mejoramiento de la cobertura en los programas de planificación familiar en los municipios. Especialmente se destaca el municipio de Distracción y el municipio de Barranca, con mayor control en la natalidad y llevando pues a ese mínimo descenso que tiene la EPS con relación a la cohorte de gestantes. Todo esto también ha sido fortalecido a través de un plan de medios donde hemos difundido todos esos mensajes claves relacionados con el acceso a los servicios en salud, con signos y síntomas de alarma, especialmente en las gestantes, para la detección temprana de cualquier alteración que se esté generando durante la gestación, y de esta manera tener un mayor control de la morbilidad y obviamente de la mortalidad en gestantes. Este plan de medios se desarrolló a través de programas radiales, mensajes de texto, publicaciones en redes como Facebook, Twitter, Instagram, mensajes en pantallas digitales, utilización de piezas gráficas en página web, y si no podría faltar el tema radial, que es uno de los medios más utilizados en el departamento de La Guajira por la dispersión geográfica, y en muchas ocasiones utilizamos el tema del perifoneo. Dentro de las acciones de salud pública en el marco del Plan Decenal de Salud Pública, hemos venido haciendo un monitoreo, seguimiento y vigilancia a esos indicadores de eventos de interés en salud pública, como son los indicadores de maternidad segura. Relacionado con el comportamiento morbilidad materna extrema versus mortalidad materna, hemos visto un gran descenso en la mortalidad. Para el año 2024 cerramos con 3 mortalidades. Eso permitió que tuviéramos poder demostrar que tuvimos un control de la mortalidad, o sea, tuvimos un control de la morbilidad materna extrema que no permitió llegar a ese desenlace fatal como es la mortalidad materna. Con relación a la mortalidad perinatal y neonatal tardía, logramos también tener un descenso. Del año 2023 cerramos con 67 casos y para el año 2024 cerramos con 56 casos de mortalidad. Eso podemos decir que las estrategias que se ejecutaron durante el 2024 tuvieron gran impacto en la maternidad de nuestras afiliadas. Relacionado con el indicador de desnutrición en niños y niñas menores de 5 años, el año 2024 tuvimos 16 casos de mortalidad versus a 913 casos de morbilidad por desnutrición. Eso quiere decir que tuvimos una relación de morbimortalidad de 5.7 casos por morbilidad. Eso comparado con las estadísticas a nivel departamental y nacional, pudimos tener un control de esta patología, que es una de las patologías más frecuentes en el departamento de La Guajira, por los determinantes sociales que se encuentran especialmente en los municipios de Uribia, Manaure, Riguacha y Maicao, donde hemos venido generando acciones en el marco del plan de aceleración para la reducción de la mortalidad infantil. En el marco de esto, es como se evidencia en la gráfica que ustedes pueden visualizar al lado, en el récord desde el 2019 al 2024, relacionados con las causas básicas que han conllevado a la mortalidad infantil, hemos tenido un descenso en cada uno de los eventos, tanto como en EDA como en desnutrición, teniendo un leve aumento en los casos de IRA que estuvieron relacionados con situaciones epidemiológicas específicas ocasionados en los municipios de Uribia y en el municipio de Maicao, y son municipios donde la EPSI tiene el mayor número de población afiliada. Relacionado con la tasa de mortalidad,
versus el año 2023 tuvimos un descenso. Para el año 2023 cerramos con una tasa de 9.86 por 1000 nacidos vivos, y para el año 2024 cerramos con una tasa de 7.94 nacidos vivos. Pocas palabras, seguimos fortaleciendo las estrategias para la detección temprana, para generar acciones de protección específicas que continúen cobijando a esta población infantil afiliada a la EPS y a NASWAYU, y que se vean resultados tangibles como son esta tasa de mortalidad infantil. Otro de los eventos importantes en la salud pública es la salud mental. Para la EPSI ha sido un eje principal ir fortaleciendo los eventos y los trastornos mentales. Con ello se ha fortalecido el tema de adquisición de red prestadora específica para el componente de salud mental, y en cada uno de los 7 municipios donde hacemos presencia, generando acciones en las rutas, en cada uno de estos componentes. Dentro de los trastornos mentales hemos cerrado con un aumento en la identificación de casos del 19.93% para el año 2024. Quiere decir que cada vez más estamos llegando a nuestra población con la identificación temprana de estos casos de trastornos mentales. Lo mismo ha sucedido con violencia de género, otro de los eventos que está siendo un evento de mayor impacto en el departamento, donde hemos venido haciendo acciones de educación, información, sensibilización. Hemos generado canales de asesoría psicológica a nuestra población para poder que nuestra población identifique el momento en que está siendo generada un tipo de violencia, y de esta manera podamos tener un mayor impacto en el tema del evento de intento de suicidio, que es otro de los eventos de vigilancia para la EPS y NASWAYU. Otro evento que para nosotros es muy importante ha sido el evento de consumo de sustancias psicoactivas, porque es un evento que ha venido en reducción versus el año 2023, siendo uno de los eventos donde nos ha permitido tener un mayor control de la población consumidora de sustancias psicoactivas, generando acciones de reactivación de esta población, no solamente en su vida personal, sino también en su vida laboral, en su vida activa. Y no podría faltar nuestra población víctima del conflicto armado, a quienes les hemos garantizado el protocolo de atención integral a esta población, cumpliendo con sus frecuencias, con sus actividades en el marco normativo definido por el Ministerio de Salud y Protección Social para esta población víctima del conflicto armado. Le doy paso a la doctora Osiris para continuar con las acciones de prestación de servicios en salud. Buenos días, desde la EPS y NASWAYU le damos la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas en el día de hoy en nuestra rendición de cuentas. Desde la Dirección de Servicios de Salud tenemos que la prestación de servicios se ha garantizado a nuestros usuarios de tal manera que venimos trabajando constantemente por nuestra razón de ser, que son los afiliados. Y en ese mejoramiento constante para eliminar barreras administrativas en la prestación de los servicios de salud, se ha ampliado la red prestadora bajo la modalidad de contratación por pago global prospectivo, garantizándose los servicios sin que medie una autorización, buscándose con esto que el usuario reciba de una atención de manera integral en nuestra red prestadora de servicios. Producto de esto se evidencia una disminución de los servicios autorizados o direccionados en el año 2024 frente al 2023. Los servicios prestados en hospitalización se mantuvieron un manejo oportuno de los riesgos en salud, evidenciándose también una mayor capacidad de respuesta de la red contratada ante los eventos agudos y un mejor acceso de la población a los servicios de salud. Dentro de las referencias presentadas,
evidenciamos que en el año 2024 se muestra o hubo un aumento en las referencias en los municipios de Riohacha y Maicao, esto en concordancia con el aumento de la población de afiliados en estos municipios. Sin embargo, hay una disminución de la referencia de usuarios en los demás municipios, donde hubo una mayor capacidad resolutiva por parte de la red prestadora en los niveles primarios de atención, fortaleciéndose la referencia oportuna de los casos que requieren un mayor nivel de complejidad y de servicios que no se encuentran disponibles en el departamento de La Guajira, de los cuales hubo necesidad de que se prestaran a nivel afuera del departamento. Las referencias en la ETSI, si hacemos un comparativo entre el 2023 y el 2024, se encuentra una disminución de estas por los diagnósticos que habitualmente se dieron en el 2023. Esto debido a la ampliación de servicios y una mayor disponibilidad de especialistas en la red prestadora de La Guajira. Sin embargo, continúa la infección aguda de vías respiratorias como una de las que persiste para ser remitidas por fuera del departamento de La Guajira por la limitante en el servicio de neumología. En gestión de citas, desde la EPSI Anas Guayú, se han venido solucionando y gestionando las citas de manera oportuna para cada uno de los usuarios de aquellos servicios que se le han direccionado de manera oportuna, con respecto a lo que se realizó en el año 2023. ¿Por qué? Porque se fortaleció el equipo de gestión de cita, todo en busca de eliminar barreras al usuario y solucionar de manera oportuna la prestación efectiva por parte de la red prestadora a los usuarios. Para hablarnos de lo que fue la Dirección de Alto Costo y Tecnología en Salud, invitamos al doctor Luis Buendía. Muy buenos días a la gente que está escuchando nuestro informe de rendición de cuentas. Yo soy Luis Fernando Buendía Aguirre, soy médico de la División de Gestión de Cohortes de la empresa. Nuestra división tiene la responsabilidad de la atención integral de las patologías de alto costo, las enfermedades crónicas, las enfermedades huérfanas. Para lo cual, la EPSI Anas Guayú ha dispuesto un equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos y auxiliares que permiten la atención en ventanilla, acompañada de una red amplia y especializada de IPS que atienden esta patología. En el caso de la artritis reumatoidea, tenemos nosotros que en la vigencia del 2024 hubo 240 pacientes que se atienden en la IPS FUNSA de manera integral, con una novedad que se trajo una IPS especializada en reumatología a La Guajira, con sedes en Riohacha y en Maicao, que permite la atención de los medicamentos en su casa y en la atención de los pacientes una vez se termina la consulta. En el caso de la patología de VIH, tenemos nosotros 540 pacientes que se atienden integralmente en dos IPS especializadas de la región. Se entrega el tratamiento oportuno en la residencia y luego de la consulta, el seguimiento de los laboratorios, la atención de psicología e integral. En la cohorte de cáncer está conformada por 840 pacientes que son atendidos en una red de IPS de la ciudad de Barranquilla, que ha permitido mejorar los indicadores de oportunidad en el diagnóstico y tratamiento, reducir la mortalidad por esta patología. En el departamento de La Guajira se ha tenido una prioridad en los pacientes como el cáncer de mama, de cérvix, próstata, estómago y colon, que siguen presentando un problema de salud pública y de morbilidad y mortalidad para los habitantes del departamento de La Guajira y nuestros afiliados. La hemofilia, que es una enfermedad muy costosa por el acceso a los medicamentos, que son muy costosos. Hay 5 pacientes que se atienden en La Guajira. Se atienden en La Guajira por gestión de la EPS Anas Guayú, que trajo un prestador especializado a Maicao y a Riohacha, garantizando el tratamiento integral. Por último, nuestra división tiene el proceso de MIPRES o de tecnología no POS. Se han atendido alrededor de 7.000 casos exitosos
de autorizaciones de PBS que han permitido la continuidad en el tratamiento y la seguridad de nuestros pacientes. Muchas gracias. Para conocer las acciones realizadas en la contratación durante la vigencia 2024, invitamos a Rosángela Toro, coordinadora de procesos contractuales encargada. Muy buenos días a todos. Desde la Dirección de Contratación queremos contarle que contamos con una red amplia y suficiente para garantizar los servicios de salud a nuestros afiliados. Tenemos concentrada nuestra red principalmente en el departamento de La Guajira con el 80%. El resto de servicios que no se encuentren ofertados y habilitados en el departamento de La Guajira lo contratamos en departamentos cercanos. El 11% lo tenemos contratado en el departamento del Atlántico, el 5% en el Cesar, el 3% en Cundinamarca y el 1% en Santander. Esto con la finalidad que todos los servicios contemplados en el plan de beneficio los usuarios puedan acceder. También es importante recalcar que para la atención de primaria tenemos 12 IPS indígenas contratadas, 8 ESES y 3 entidades o IPS privadas. Para la red complementaria contamos con 2 IPS indígenas, 3 públicas y 54 IPS privadas. Realmente podemos ver la diferencia acá porque pues la mayoría de las entidades privadas son las que tienen los servicios de mediana y alta complejidad. Tenemos algo muy importante y es que para esta vigencia hemos tratado de unificar los contratos con la finalidad que el usuario pueda acceder a los servicios de manera integral y no fraccionado. Es decir, los usuarios, si la IPS tiene servicios habilitados de baja complejidad y complementarios, nosotros lo que hacemos es que hacemos un contrato con esta entidad para que el usuario pueda recibir todos los servicios en esa misma entidad y no esté siguiendo a otras entidades. También es importante recalcar que hemos apuntado a la contratación por pago global prospectivo. Esto con la finalidad de eliminar las barreras administrativas como son las autorizaciones, sino que el usuario pueda ingresar a los servicios de salud sin ningún tipo de tarea administrativa delegadas al usuario. Es importante indicar que esto ha mejorado mucho la satisfacción del usuario, además ha mejorado también el tema de la oportunidad, la gestión del riesgo, porque el prestador realiza tanto ese seguimiento en todos los servicios y en todos los programas que tienen para que el usuario realmente tenga una integralidad y un mayor seguimiento que apunta que esto busca apuntar a los resultados en salud. Para la vigencia 2024 realizamos 161 otros sí, tanto de modificación y adición, esto todo apuntando a garantizar el acceso a los servicios de salud de nuestros afiliados. Muchísimas gracias. Ahora es el turno de hablar sobre los índices de satisfacción de nuestros usuarios en la vigencia 2024, para lo cual invitamos a la doctora Osiris Cholis. En cuanto a satisfacción del usuario, haciendo un comparativo de las PQRs entre el año 2023 y el 2024, se evidencia que a pesar del aumento de la población afiliada, hubo una disminución significativa de las PQRDs y con la reducción mejora notablemente la tasa de reclamos ajustadas a la población. Es importante enfatizar que hubo un descenso de las quejas elevadas ante la superintendencia por parte de los usuarios, lo cual muestra una adecuada gestión de la EPS indígena en busca de disminuir las barreras en la prestación de los servicios al usuario. En el comparativo de los motivos por los cuales el usuario se queja en las PQRD entre 2024 y 2023, se evidencia de que a pesar de que hubo la disminución en la colocación de las PQRD en el 2024, el usuario aún persiste
las mismas causas por las cuales se queja el usuario. Por otra parte, ANAS Guayú viene trabajando para mejorar la prestación de los servicios y al hacer una encuesta en la vigencia 2024 se consultaron 9.637 usuarios con el fin de evaluar la satisfacción por los servicios de salud recibidos y el 95% de ellos manifestaron sentirse satisfechos con la EPS y su red de servicio, lo que demuestra una adecuada prestación del servicio por parte de la EPSI. Los temas jurídicos son muy importantes para la gestión de la EPS indígena. Invitamos al asesor jurídico para que nos presente el informe de lo que se ha adelantado durante el año 2024. Anas Guatamar, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nilda González Polanco, abogada de la Oficina Jurídica de la EPSI Anas Guayú. Primeramente, pues agradecerle por estar conectados en este espacio tan importante de participación ciudadana, mediante el cual le daremos información fundamental sobre la gestión de la EPSI Anas Guayú durante la vigencia 2024. Desde la oficina jurídica se recibieron 50 acciones de tutela por motivos de prestación de servicios de salud discriminadas de la siguiente manera. 27 fueron por servicios PBS del Plan de Beneficios de Salud, 8 por medicamentos, igualmente PBS, 8 por medicamentos no PBS, 6 por servicios PBS y exclusiones, y 1 por servicios PBS y servicios no PBS. Del total de las acciones constitucionales, fueron resueltas 6 acciones de tutela a favor del usuario por motivo de prestación de servicios de salud, 3 por servicios PBS y 3 por excluidos del plan de beneficio. Con respecto a la participación ciudadana, desde la EPSI Anas Guayú se han realizado muchas capacitaciones e interacción con la Asociación Nacional de Alianzas de Usuarios entre los gerentes, asesores, funcionarios. Se hicieron 15 mesas de trabajo, 10 reuniones, 14 capacitaciones dirigidas a la Asociación Nacional y Alianzas de Usuarios durante el año 2024. Estrategias utilizadas para el fortalecimiento de la política de participación social en salud, utilizadas para atender sus propuestas, permitiendo a través de esto que la EPSI tomara decisiones respecto a la prestación de los servicios de salud. Muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Elibet Bastida Vega, jefe de contabilidad de la EPSI Anas Guayú. Bienvenido a todos conectados. Hoy les estaremos presentando los estados financieros de la EPSI de la a corte 31 de diciembre de la vigencia 2024, comparativo con la vigencia 2023. Iniciaremos con el estado de situación financiera individual, el cual está compuesto por los activos, pasivos y patrimonio. A corte 31 de diciembre del 2024, ascendían los activos a 129.553 millones de pesos. En la vigencia 2023 de 126.541 millones de pesos, tiene una variación de 2.32% de incrementación. A 31 de diciembre del 2024 contábamos con unos pasivos de 94.093 millones de pesos. A corte 31 de diciembre del 2023 de 101.842 millones de pesos, teniendo una variación de 8.24% de disminución. El patrimonio, un total de vigencia 2024 de 31.460 millones de pesos, y a corte 31 de diciembre del 2023 de 24.698, teniendo una variación de 43,57% de incremento. Continuamos con el estado de resultado integral individual, el cual a corte 31 de diciembre del 2024 contábamos con 476.706 millones de pesos, y a corte 31 de diciembre del 2023 de 435.994 millones de pesos, teniendo una variación del 9.34%.
tuvimos unas actividades y o servicios especializados a corte 31 de diciembre del 2024 de 443.762 millones de pesos y a 31 de diciembre del 2023 de 408.142 millones de pesos, teniendo una variación de 8,73%. Asimismo, una utilidad operacional de 10.358 millones a corte 31 de diciembre del 2024 y a corte 31 de diciembre del 2023 de 9.663 millones de pesos, teniendo una variación de 7,87%. Y al final del periodo tuvimos como resultado una utilidad del ejercicio a corte 31 de diciembre del 2024 de 10.761 millones y a corte 31 de diciembre del 2023 de 10.143 millones de pesos, teniendo un incremento del 6,09%. Continuamos con los indicadores financieros a corte 31 de diciembre del 2024, donde el indicador de liquidez tenemos que para el periodo de análisis por cada peso que la entidad deba cuenta con 1 peso con 30 centavos para respaldar la deuda. Para la utilidad bruta obtenemos, después de descontar los costos de venta, fue del 2,26%. En los indicadores de endeudamiento para el periodo analizado para la participación de los acreedores es del 0,73%. Y para el periodo sujeto a análisis, la concentración de endeudamiento a corto plazo es inferior a 1, lo que representa liquidez para asumir los pasivos corrientes. Continuamos con el análisis presupuestal comparativo. Para la vigencia 2024 tuvimos unos ingresos de 544.243 millones de pesos y para la vigencia 2023 de 483.639 millones de pesos. Asimismo, unos gastos en salud para la vigencia 2024 fueron de 417.108 millones de pesos y para la vigencia 2023 de 451.745 millones de pesos. En los gastos administrativos para la vigencia 2024 fueron de 27.134 millones de pesos y para la vigencia 2023 de 31.893 millones de pesos. Para el presupuesto general de la vigencia 2024 ascendimos de 544.243 millones de pesos y para la vigencia 2023 de 483.639 millones de pesos. Obtuvimos compromisos para la vigencia 2024 de 406.336 millones de pesos y para la vigencia 2023 430.649 millones de pesos. Realizamos pagos corte vigencia 2024 de 439.671 millones de pesos y para la vigencia 2023 de 377.518 millones de pesos, quedando con un saldo a corte de la vigencia 2024 de 38.107 millones de pesos y para la vigencia 2023 de 52.989 pesos. Muchas gracias. A continuación daremos respuesta a las preguntas planteadas por los asistentes de esta rendición de cuentas. Es importante aclarar que dependiendo del número de inquietudes se agruparán por temáticas para resolver las dudas en conjunto o una por una. A continuación daremos la palabra a las asociaciones y asistentes que deseen intervenir. Recuerden que solo se deben abordar temas relacionados con la rendición de cuentas vigencia 2024. Mauria, por favor, allá te entendió todo con amena ya cania que na sokte en aquel chico en casa que rostui o taer en casa en panza en scuaipa sopna tayatawaka so huyaka 2024. Buenos días. Dios les bendiga a todos. Bueno, agradecido con la EPS y ANAS Guayú
por las oportunidades que se le dio a la Asociación de Usuarios y la Alianza de Usuarios Anas Wayuu. Soy el presidente de la Alianza de Usuarios, mi nombre es Olfer Lima. En cuanto a estas que entra a la rendición de cuenta 2024, nosotros como Alianza de Usuarios hicimos que se hiciera mucho mejoramiento en la EPS con la red de servicio. Hicimos recorrido a la diferente red para el mejoramiento del servicio de los usuarios a nivel departamental. También incurrimos donde está la red de servicio, donde el Atlántico, Cundinamarca, donde el optimismo de los usuarios mejoró siempre, porque sinceramente cuando uno maneja el alto costo es donde se ve donde las prestadoras de servicio que no están aquí en el departamento de La Guajira, como el cáncer, más que todo en Barranquilla, donde estuvimos también nosotros adelantando gestiones con los usuarios, y en el cancerológico de Bogotá, que mejoró un porcentaje bastante con las autorizaciones, y ahí vimos que la que puso el ejemplo de las autorizaciones en el cancerológico fue Anas Wayuu. Fue así como implementaron también las otras EPS allá, lo mismo que implementó Anas Wayuu en las autorizaciones. Felicito a esto porque lo acogió la sugerencia que hicimos nosotros como Alianza de Usuarios en representación de los usuarios en alto costo, y que sigamos adelante. La felicito, doctora Vera, y gracias. Bueno, le reiteramos los agradecimientos a los asistentes, al señor Olfer Lima de la Alianza de Usuarios del municipio de Maicao. Efectivamente, con el acompañamiento de la Alianza pues se hizo el recorrido con la red prestadora para analizar de manera conjunta todos los aspectos que le generaban a ellos inconformidad. Eso nos permitió, tal como se dijo en la presentación que hice al inicio de la rendición, la reingeniería de los procesos, una selección de la red acorde a las necesidades, a las expectativas, y con el compromiso de nuestra red prestadora del fortalecimiento de sus procesos técnico-científicos, técnico-administrativos y la adecuación sociocultural de los mismos. También fortaleció la comunicación entre los aliados y permitió generar de manera conjunta acciones que permitieran el mejoramiento de sus procesos y con ello cumplir con las expectativas de los afiliados. No fue un ejercicio sencillo. Estamos en un departamento en donde la mayoría de los servicios de alta complejidad se tienen que garantizar fuera del departamento, pero creemos desde Anas Wayuu que siempre es posible en la medida de que se trabaje en equipo y por supuesto que las observaciones se hagan de manera pues respetuosa, armónica, proactiva y siempre pensando en un bien mayor que es el beneficio, que es la atención a nuestros afiliados. Lo que acabo de decir va a contar pues con la traducción de nuestro líder étnico y cultural, Reinaldo. Cuba. Antes de continuar, queremos agradecer y resaltar los mensajes de felicitación y reconocimiento que hemos recibido a través del chat en vivo durante esta audiencia. Nos llena de alegría ver cómo tantas personas valoran el trabajo que la EPS indígena Anas Wayuu ha venido desarrollando a lo largo de todos estos años. Anu Cabanepoch Taratos,
rots anas anaya o sa ya tan anas wayu sa pan san hiam shi mauria tarachi wa iska ties ka hamoy amura uras wayatan anoptas wayatan ka hamoy te pot chanaska anoptas ko wayatan hutuma hi atan het ko pa purotu o ta pan san het hi wamun tarachi wa huma. Los invitamos a diligenciar la encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas que les fue entregada cuando se inscribieron. Les informamos que dentro de los 15 días siguientes a la rendición de cuentas en la página web www.epsianasguayú.com, micrositio rendición de cuentas, se publicará el acta de la audiencia pública con toda la información requerida. Anu kahoru wena hirehia hepura hiketa hin surup na terkararo tap na kalhomoy hamoy skuaj pas pushwa te kasap na kalhomoy unok to intehia trak pot churu karachik ho puna hat ka hotioto ko mauria na shahirein bagana na kahapro gan kararo ot tasut ko to no hot kar akuhne mauria akuhne tsaporo kai hararimoy so puna te página web munakat www.epsianasguayú.com o tamasía yaraya pone pochi rendición de cuenta mer pura rren te acta casop no te yo toco mauria a cogener muy sulup no te cachuerca mos maur senai eirca na te amo in pushwa ta etawaka so huyaka 2024 watun wayaka nairo suru te EPSI Canasguayú hiaka na to wayakan achaha hirashiwakua purana. Con miras a fortalecer los procesos de participación, cuando hablamos de reingeniería, durante el año inmediatamente anterior, la EPS indígena Anasguayú desagregó su proceso de atención al usuario con la vinculación de una profesional encargada solo del proceso de participación social. También con las mesas de trabajo que se realizaron, planeamos la estrategia Anasguayú en el territorio, que era una forma de acercarse a los municipios donde nosotros tenemos cobertura y resolver de primera mano esas inquietudes que ellos tienen y que estaba pendiente de resolver de parte nuestra. Anasguayú en el territorio en el año anterior, con esa iniciativa contamos con el acompañamiento de la Alianza de Usuarios, la hicimos en los municipios de Manaure, de Uribia, en sitios públicos en donde participó toda la red prestadora de esos municipios, tanto la red primaria como la red complementaria, y estuvimos allí con la disposición, el compromiso de resolver esas inquietudes allá presentadas, tanto las inquietudes presentadas en ese momento como los que estaban pendientes de resolver. Fue un ejercicio interesante porque fue ver a Anasguayú con la mirada de los usuarios, generar cercanía e identidad de la población con nuestra institución, y eso nos permitió ir disminuyendo las situaciones complejas que estaban pendientes de resolver y que estaba generando inconformidad en nuestros afiliados. También, como decía el señor Olfer, se hizo acompañamiento, y acá tengo una felicitación del señor Fernando Tobar, se hizo el acompañamiento en la red complementaria en los municipios fuera del departamento de La Guajira, y eso nos ha permitido, además de conocer y sentir que en este ejercicio del aseguramiento en salud no estamos solos, se cuenta con la alianza, las autoridades tradicionales que han sido fundamentales en todo este proceso, en este acompañamiento con el equipo, resolver esas inquietudes que estaban pendientes por atender y que generaban ese disconfort en nuestros afiliados. Le agradecemos a ellos por las felicitaciones. Se hacen reuniones periódicas con miras a ir analizando los diferentes aspectos que se requieren fortalecer en el marco del compromiso que tiene Anasguayú con sus afiliados. Entonces, el señor Fernando Tobar, agradecerle. Sí, me estaba recordando el señor Olfer Lima que la estrategia Anasguayú en el territorio también se realizó en el municipio de Maicao, que es el municipio donde tenemos la mayor cantidad de afiliados, y esa información la daríamos con más detalle en la rendición de cuentas del próximo año, por ser una actividad en el marco de los compromisos adquiridos en el 2024, por ser una actividad de este año. Le doy la palabra al señor Fernando. Pura Nansok, Ragra, que Huacuja y Senec Doctorca,
Sonoctun Tayatahuaca, Surup Natara, municipio Uribio, Tamanaure, Namana Pushua na la Alianza Usuárica, Chahana y Hukuaipa, when Casa Mohushikat, then Hunoctun Hatun, Rostuinto Tapang Sainten y Watuma, Wasawahan, Kahamai, Waunushi Westiru, Wayanahi, Hanai Hiakan, Autoridad Canairo, Hia líder can Rup Nahuma y Wane Wairukua, Anoptira Tayatahuaca, Pain Wayan Waichirus Kahamai, no hot nation anas wayuka hapron ta etawaka honai he yakan wane wairuku pushwale how mauria anas machine yakan warait shichiru o nushi machine se na anekuni pura ne rein ten squat ta etawaka homa pushwale te rahare kari ruribia o tamaiko waneya wane ayatawa wain rekawayakan ma que EPS terra rahare kastum anas wayu wommainpa ya hatai na Michael wat tansari wayu wama hatkat na lata kana na rutka kana raha kana wane wa irsku pura pangsai skoi pata itawa shi mai re rotun ne rein ne yaten we pahere wane wa irwakos ka haman chahana waya nama wane wa irnakua suru tra anas wayu suru womman anaya wat sesao. Adelante. Buenos días. Para los que no me distinguen, mi nombre completo es Fernando Adolfo Tobar. Es para mí un honor pertenecer a esta gran familia de Anás Wayuu. Yo creo que, si no me equivoco, soy uno de los primeros que ingresó a esta gran familia. Vengo de la empresa solidaria de salud cuando Anás Wayuu se formó en la 13 entre 16 y 17, ahí estaba yo. Hoy quiero públicamente felicitar a la doctora Veda Margarita Suárez, a su equipo de trabajo y en general a todos los funcionarios de esta empresa, ya que yo me siento cuando llego aquí como que si estuviera en familia. Todos me distinguen, yo los distingo a todos, pero lastimosa no les sé el nombre a nadie. Pues muy poquitas son la gente a la que yo les sé el nombre. Al doctor Jaramillo, a la doctora Veda, a Delcy, y así muy poquitico a Reinaldo, que es uno de los viejos de acá. Doctora Veda, a usted la incito para que siga trabajando como lo ha hecho hasta hoy. Usted tiene un don de persona que pocas veces he visto yo aquí en Maicao y en Colombia. Como usted, me da un honor y un orgullo decirlo, muy poca gente. Usted nació para hacer el bien, para trabajar en bien de la comunidad, en bien de esta gran empresa. Yo pido para la doctora Veda Margarita Suárez un fuerte aplauso y que no se nos vaya de aquí. Gracias. No que oro quiero la verdad que Tobar saken tarat shismata etawa kapang sa hukuay pamauria hana una pushwa na yatashi kan doctora Veda sa equipo en murió en pangsa en skuay postuma wane hapruwa Chirren, Tayatahuaca, Hai, Nameno, Guayu, Mareca, Nairup, Natacarra, Chisca, municipio, o Tamasía, Namoy, Guanewa, y Renacuna, Yatashi, que ni allá, Nantejaca, Tarach, Taihuma, los Tunto, Acuay, Paca, Mushnia, Guamoy, Sawata, Kamato, Hipa, Hiacan, Guanewa, y Rucua. Así damos por terminado nuestro informe de rendición de cuentas vigencia 2024. Agradecemos a todos nuestros asistentes y les recordamos que juntos gestionamos salud. Muchísimas gracias. Anaya Watsehoro, Sao, Hireit Peotahapoit Pentepuchka, Wapi Anaro, Romo Impushua, Hapoit Pentiotoco, Sao Tuskuhen Stikta Etawaka, Anas Wayusa 2024, Tarachi Wahima, Soto Hain, Hiyakan o Tawayakan, Achaha Hirashi Wakua, Pahupurana. Muy buenos días para